al libro que estamos estudiando, que se llama el libro de Esther. Así hemos comenzado a ver hace unos días atrás. Ya estamos llegando al final del capítulo 2. Vamos a leer el versículo clave. Recuerden que está en el capítulo 10, versículo 3. Allí vamos a leer, dice: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Algo que vemos y rogamos al Señor siempre en su gracia y en su favor es que nos permita, nos conceda disfrutar de poder apreciar y ver a lo largo de la Escritura el centro de las Escrituras. Nuestro Señor dijo que los profetas, Moisés y los profetas y los salmos dan testimonio de Él. Por lo tanto, así lo vieron nuestros hermanos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, se gozaron esperando en la promesa y nosotros hoy ya con la promesa que ha venido, se fue cumplida, nuestro Señor, Él llegó, habitó entre nosotros, hoy lo miramos aquí de este lado por la fe también. Entonces, que el Señor nos ayude a disfrutar de Él y que nuestro entendimiento pueda ser renovado por la Escritura para que sea conforme al carácter de Cristo, para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta cada día, y no nos amoldemos a este presente siglo malo, que no nos conformemos a cómo el mundo camina, a cómo el mundo avanza, a cómo el mundo piensa, sino que podamos renovarnos en el entendimiento, nuestra manera de pensar. El versículo de hoy, si ustedes me acompañan allí en el capítulo 2 de Esther, versículo 19, dice así: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Vamos a mirar hoy y rogar al Señor su gracia, aprender un poco más de nuestro Señor y también del testimonio que encontramos en nuestros hermanos, en las Escrituras, conforme a lo que decía hace rato, el hecho de no amoldarnos al presente siglo malo, al pensamiento de este mundo, sino conforme a lo que encontramos, a lo que vemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos al Padre. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que has hecho a favor de tu pueblo. Te damos muchas gracias por Jesucristo nuestro Redentor. Te damos muchas gracias porque lo has enviado a tu Hijo y Él voluntariamente acepta esa tarea de venir a buscar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva. Gracias, Señor, porque aguardamos tu regreso. Mientras tanto, mientras vivimos en este mundo, no nos has dejado solos. Has dado tu Espíritu Santo, el Consolador, no hemos quedado huérfanos. Nos cuidas, nos guías a toda verdad. Gracias porque el Espíritu se opone a los deseos de la carne. Gracias, Señor, porque podemos confesar nuestras ofensas delante de aquel que es fiel y justo para perdonar. Gracias, Señor, por todo lo que disfruta tu iglesia y puede vivir antes de verte cara a cara. Guíanos, Señor. Guíanos para ser luz y sal en este mundo en tinieblas. Guíanos para exhibir tu gloria y tu grandeza a donde estemos, con la responsabilidad que tenemos cada uno, con aquello que has puesto, esa gracia que has derramado a cada corazón, a cada persona, a cada uno de mis hermanos, a todos aquellos que invoquen tu nombre, Señor, de corazón, confiando en la justicia de Cristo, que exhiban tu belleza, tu grandeza, tu poder, tu favor, Señor, que con lo que hagamos cada día, tú seas mostrado, Señor. Con el amor de unos a otros, el mundo conozca, Señor, que tú has venido y que tuyos somos, Señor, que somos tus discípulos. Gracias por todo. Guárdame, Señor, en este tiempo, guarda a los que van a escuchar también, a los que van a estar expuestos a tu palabra, y a mí también, Señor, para formar el carácter de Cristo en nuestros corazones. Ayúdanos a examinar la Escritura y poder
corroborar que esto habla de ti, Señor, que te da gloria a tu nombre, y así también nosotros poder seguir fielmente tus pisadas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, la semana pasada hemos estudiado, o fueron presentados, desde el capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el 18, eso fue lo que hemos estado estudiando allí. Fueron presentados aquellos personajes que tienen cierta importancia en este libro, ¿sí? Ya fue presentado el rey, fue presentada Vasti, fue presentado Mardoqueo, también Esther. Hablamos un poco acerca de los eunucos, por ejemplo, Hegai, y también se menciona poco a Sasgaz, y tienen parte en medio de todo lo que se está dando, de todo lo que se está llevando a cabo. Hablamos acerca de la selección de estas jovencitas que se está dando a causa de que Vasti fue depuesta, fue quitada, fue por su rebelión contra el rey. Se dicta ese decreto donde Vasti no va a venir más a su presencia delante del rey, no va a ver más al rey y va a ser hecha otra mujer reina en lugar de Vasti. Y entonces llegamos o vemos que a lo largo de que se está dando todo este proceso de selección, vemos a Esther hallando gracia desde que es presentada y llevada al palacio del rey, hallando gracia en el eunuco Hegai. Después, a medida que pasa el correr de los versículos, vamos a ver que también se menciona y dice que ella está hallando gracia o favor delante de todos en el palacio, delante de todos los que la ven. Y por supuesto, que cuando llega a presentarse, cuando le toca el turno de presentarse delante del rey, la escritura dice que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Sí? Así prácticamente termina con todo el banquete que se realiza, con todo lo que empieza a hacer el rey una vez que es hallada la reina. Así termina ese proceso de selección de una reina, así concluye. Si nosotros hacemos un poco de memoria, vamos a retomarnos desde el versículo 1, desde el capítulo 1, no voy a mencionar todo, solamente voy a hacer un recuento. Hemos visto a modo de progresión, y espero que más o menos puedan recordar, cómo cómo se fueron dando todas estas cosas. El rey está exhibiendo su grandeza y paralelamente vemos, así desde ese pasaje, cómo Dios exhibe su grandeza, exhibe su belleza. Por eso vimos lo que dice el Salmo 19 cuando habla que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? El firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación cuenta la gloria de Dios. Entonces, también hemos visto cómo el hombre fue creado y no da la gloria a Dios, que fue creado específicamente con ese proceso de honrar a Dios, de dar gloria a Dios, de exhibir sus atributos, de depender de Él, de disfrutar de esa comunión con Él, de gozarse en Él, de buscar constantemente de su Señor, de deleitarse de Él en esa comunión íntima que tenía. Y no llega, no lo hace. Y eso lo vimos desde la negación de Vasti a todo eso, ¿sí? Entonces vamos viendo ese progreso. Entonces después, eso también nos ha hablado acerca de que hasta allí es la obra del hombre. Así vemos como el hombre no puede llevar adelante lo que fue creado por cuanto hay pecado en él, no es lo perfecto, pero ese error, ese pecado contra Dios, da lugar, pensando esto en Adán, eso da lugar al postrer Adán, a nuestro Señor Jesucristo. Vimos después cómo a lo largo de todo el relato también hablamos acerca de Israel y la ley, que ellos se aferran a eso, no lo toman con fe, no lo ven por fe, no lo miran con la fe, tropiezan en Cristo y dejan de lado al Señor, dejan de lado a Dios. Y Cristo dice, y no cumplen el propósito que se les había dado.
Entonces Cristo dice, el reino de los cielos, el reino es quitado a vosotros y es dado a gente que lleve fruto de justicia, es gente que lleve frutos dignos de él. Así hemos visto este proceso, mis hermanos, a lo largo de estos tiempos. Comienza esa selección de jovencitas delante del rey. Hemos hablado acerca de los procesos que han atravesado, hemos visto todo eso. Y vimos que a partir de allí hemos relacionado, hemos visto a Mardoqueo como esa sombra de Cristo, como ese tipo del Señor, presentando a Esther ante el trono, ante el palacio real, llevándola, porque de hecho hemos hablado de que sale este edicto de buscar esta doncella para que se haga reina, y termina de esa forma, o sea, concluye el capítulo 2, o desde ese punto de vista, en el versículo 18, cuando esto se lleva a cabo. Pero es como si hemos mirado un poco más adelante en todo ese proceso, porque incluso llegamos a ver que el rey toma a Esther como reina y como esposa, y es como si miráramos ese tiempo que nos va a tocar a nosotros va a llegar el día en que dejemos este mundo y vayamos a la presencia de Dios. Cristo vino, se gozó a la iglesia con él, se entregó, se dio por ella, y solamente nos falta llegar a ese entonces, a ese momento que veamos a nuestro Señor cara a cara. Estamos en ese proceso de purificación, y esto lo hemos comparado desde el momento en que las doncellas se purificaban durante ese año, se presentaban con perfumes, con aceites de mujeres, para presentarse delante del rey. La iglesia hoy en día está atravesando ese momento. La iglesia de Cristo atraviesa ese momento de purificación, de preparación, porque tiene la esperanza de verle cara a cara a su Señor, aquel que vino y dio su vida por ella. La iglesia espera con ansias ese momento de verle a su Señor. Nosotros no hemos llegado a ese entonces, pero este pasaje, desde lo que hemos visto, nos ha permitido tener como una mirada adelantada a ese entonces. Ese proceso de purificación que vive la iglesia, o el hecho de que la iglesia se purifique, como lo dice 1 de Juan en el capítulo 3, no es la iglesia se purifica como si habláramos de que haciendo esto, la iglesia con sus méritos, va a llegar al reino de los cielos. Y eso no nos está enseñando Juan. Juan está hablando de que dice que ahora somos hijos de Dios y que esa esperanza está en nosotros de que un día le vamos a ver cara a cara, así como Él es puro. Y el que tiene esta esperanza, el que se aferra a esta esperanza, porque Cristo ya ha hecho una obra en nosotros, Dios hizo una obra en nosotros, está esa esperanza viva a la cual hemos renacido, como decía recién en la oración, pensando en lo que dice Pedro, se purifica porque su Señor es puro. Quiere ser igual que su Señor, disfruta de su Señor. Ahora la simiente de Cristo está en nosotros. Por lo tanto, y eso mucho habló nuestro hermano Leonardo en la última epístola que ha compartido toda la epístola de Juan. Entonces está eso en la iglesia, de prepararse, porque de hecho eso también es lo que dice Efesios, que Cristo se dio a sí mismo por su iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia pura, sin manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. ¿Sí? Entonces ahora, obvio, está eso en la iglesia, somos libertados de la esclavitud del pecado, y ahora la iglesia, nosotros antes no respondíamos a Dios, no podíamos ni queríamos hacer nada para Dios. Ahora de repente, por la vida que recibimos del Padre, la obra de regeneración en nosotros, sí, está ese anhelo, ese deseo. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Guardamos sus mandamientos porque ese es el amor a Dios, guardar sus mandamientos. Entonces, eso es lo que está atravesando, eso es lo que está pasando, aconteciendo. Entonces hemos llegado a ese entonces, estamos aguardando ese momento, y por eso les decía que no está la idea de decir yo me purifico sino que me purifico por. Bueno, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios, porque Dios hizo una obra sobrenatural en nosotros, ha hecho de nosotros nuevas criaturas, que amamos al Señor. Por eso, mis hermanos, también el Señor le decía, si ustedes recuerdan la conversación de Nicodemo con el mismo Señor,
él le decía, ninguno puede entrar al reino de Dios, ninguno puede entrar ni ver al reino de Dios, si no naciere de agua y del Espíritu. Y Nicodemo le decía, ¿cómo voy a volver a nacer? Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre. Y el Señor le dice, no, nadie puede nacer de nuevo si no nace de agua y del Espíritu. El viento sopla donde quieres, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Dios hace esa obra sobrenatural. Por lo tanto, ahora la iglesia atesora esa esperanza de verlo un día a su Señor cara a cara. Y gracias a Dios por Cristo. Entonces la iglesia ahora espera, aguarda, como vimos también un poco en Tito, cuando dice que nos purificamos, ese purificamos tiene que ver con ese despojo de las obras de tinieblas en este mundo, mientras estamos aquí, por amor a nuestro Señor. Esa abstinencia de los deseos carnales que batallan contra el alma, el hecho de abstenernos contra eso, el hecho de poder decirle que no al pecado. La iglesia puede vivir eso. También podemos considerar cuando dice haciendo morir lo terrenal, si es que hemos resucitado con Cristo. Y de esa forma aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De esa manera, en vistas a eso, esperamos que ese día de las bodas llegue, cuando veremos al Rey cara a cara, y nos gozaremos, nos alegraremos eternamente con nuestro Señor. Y no quiere decir que ahora no hay gozo, pero sin lugar a dudas, sabemos todos que aún todavía la lucha contra el pecado está. Pablo dice en Romanos 7, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿O quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces tenemos todavía el carácter de Cristo sigue siendo formado en nosotros, y de esa forma sigue saliendo aquello que un viejo hombre está viciado, y hacemos morir de esa forma lo terrenal, lo carnal en nosotros. También se sigue anunciando el Evangelio, y eso es un poco también con lo que vamos a mencionar hoy. Mientras tanto, aguardamos ese momento donde ya no va a ser necesaria la fe, no va a ser necesaria la esperanza. Y de eso Pablo escribe en Romanos, por ejemplo, y dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven, ¿a qué esperarlo? ¿Sí? Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo que no vemos, perdón. También lo dice desde Corintios, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando veamos al Señor cara a cara, cuando estemos con Él, ya no se necesitará la fe y la esperanza. Entonces, por ahora, usamos de todo eso, porque todavía no le vemos, pero le amamos a quien no hemos visto. En quien creyendo nos alegramos, nos gozamos, aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, también dice Pedro. Entonces, fue un poco un pantallazo de lo que vimos atrás, hermanos. Fue un poco eso, nada más como para poder volvernos a poner en tema de lo que estamos viendo y continuar con esa visión. El versículo de hoy, o la situación que se va a dar en este entonces, lo que vemos en lo que resta del capítulo 2, se da en estos tiempos, en estos días. Eso es algo de lo que caracteriza estos versículos, desde el 19 al 23. Sucede en aquellos días, quizás posiblemente luego de que Esther ya haya sido elegida reina. Ahí, en los siguientes días suceden todas estas situaciones. Y dice el versículo 19, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Bueno, no está en claro, hermanos, el significado puntualmente de por qué se reunían esa segunda vez a las vírgenes. Hay algunos que dicen que esto se debe al hecho de que el rey quería seguir sumando concubinas, aún a pesar de que ya estaba la reina, sumaba concubinas para ese harén en el cual estaban las concubinas y por otro lado estaban las doncellas, ¿recuerdan eso? Otros dicen que el reunir doncellas persistía
otra vez lo mismo, a pesar de que ya estaba la reina, a pesar de eso, el hecho de tener reinas, doncellas, perdón, guardadas, mujeres vírgenes así, solo por el hecho de tenerlas para sí mismo el rey, estaba dado, y en un momento se iba a decir basta, y así iba a ser. Por ahora se seguía llamando, aunque ya había una reina, pero recordemos que puede ser de que tenga ese, perdón si suena mal, pero ese abastecimiento de mujeres, pero, o guardaba ese tipo de cantidad de mujeres, porque recuerden que Esther, por ejemplo, a su cargo o a su cuidado, le dan 7 doncellas. 7 doncellas que estaban solamente para ocuparse de Esther. Entonces no es que solamente quedaban ahí guardadas, sino que estas chicas podían desenvolver alguna tarea dentro de este imperio, dentro del reino. Entonces el rey se reservaba ese grupo de mujeres y las mantenía de esa forma. Lo cual puede ser un poco más sensato que el hecho de querer seguir acumulando concubinas. Por eso les decía que no está bien dicho, o no está bien hacer a ciencia cierta por qué se hacía esta segunda selección, cuando ya había una reina. Bueno, me inclino más por la última opción de lo que les dije. Con respecto a Mardoqueo, que está sentado a la puerta mientras estas cosas se están dando, mientras esto sucede, hay comentaristas e incluso algunas traducciones de las Escrituras, de la Biblia, que mencionan, que dicen, que el hecho de mencionar esta forma de que Mardoqueo está sentado a la puerta, no se refiere a que está sentado en el umbral, ¿no? Nosotros a veces leemos estos versículos y nos damos la idea de que Mardoqueo está sentado así, de cuclillas, y que la gente pasa y lo mira y él está sentado, está en la puerta del palacio y él está así como sentadito de esa forma. Y no, por lo que se dice, según el diccionario Vine del Antiguo Testamento, el hecho de estar sentado a la puerta lleva la idea de presidir, de ocupar un oficio, ¿sí? De llevar una tarea adelante en el espacio del rey. Entonces, fíjense que incluso la semana pasada hablábamos, mientras se daba esta preparación de que Esther vaya a presentarse delante del rey, Mardoqueo dice que se paseaba en el patio de las mujeres, iba y venía para saber cómo iba Esther y cómo la trataban. Entonces no cualquiera, pensando un poco en eso o relacionando con eso, no cualquiera tiene acceso delante del lugar o al palacio del rey, así porque sí. Entonces podemos llegar a pensar de que, por lo que se dice así, Mardoqueo ocupaba un cargo no muy alto, pero llevaba un cargo en el Palacio Real, a la puerta del Palacio Real. Y eso está relacionado con el hecho de presidir audiencias o por el hecho de, si ustedes van a recordar un poco, cómo es que Booz, recuerdan cuando un tiempo atrás veíamos a Ruth, Booz se sentó a la puerta de la ciudad junto con los ancianos y de allí se llevó a cabo la redención. De allí se llevó ese contrato de redención entre vos y fulano. Entonces, tiene que ver con esto. Quizás una de estas personas que están acá en la puerta legislaban todos esos contratos en este lugar, en ese entonces. ¿Sí? Esto pasa acá. Estamos hablando del imperio persa, ¿sí? Medo-persa. No estamos, en ese entonces, cuando hablamos de Booz y Ruth, estamos hablando allí en la tierra de Belén. Y así se daban los contratos en ese entonces, pero dicen que aquel que se sentaba a la puerta del palacio del rey ocupaba un cargo, llevaba a cabo estas tareas, tenía un oficio. ¿Sí? El versículo 20 dice, y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Algo que habíamos hablado y destacamos la enseñanza anterior también, y veíamos eso, ¿no? Tanto cuando Hegai eunuco aconseja a Esther cómo presentarse delante del rey, porque ya también mucho conocimiento tenía en cuanto al trato con las mujeres y cómo quizás algunas mientras pedían que le pongan todo lo mejor de lo mejor de lo mejor, pensando que de esa forma iban a agradar al rey, Hegai le dice a Esther, mirá,
tranquila, vas a ir de esto, vas a ponerte esto, yo sé, y de hecho había hallado gracia delante del rey, y Esther, de Gai, perdón, y Esther accede a eso, Esther sigue el consejo de Gai. Y también lo destaca acá con el trato que tuvo con Mardoqueo. Estamos hablando de una persona sumisa, una persona que ahora ya, y miren, ya está en una posición de reina. No es que la corona se le subió a Esther a la cabeza o le tapó la visión y Esther dejó de mirar porque ahora es reina. Y dijo, bueno, no, mira, primo, no, ahora no me digas más así esas cosas, yo ya sé cómo son todas las cosas, yo sé cómo manejarme sola. No encontramos eso, no hay ese abuso de confianza, ahora que ya Esther es reina, se olvidó por completo de su primo. No encontramos eso. Lo que destaca la escritura es que se sigue llevando adelante su manera de ser como había sido enseñada por Mardoqueo, como había sido instruida por Mardoqueo. Hay algunas traducciones en las escrituras que dicen que, porque recuerden que el libro de Esther no menciona al Señor, pero hay algunas traducciones que dicen que esa instrucción, ese educar que tiene que ver, que se está mencionando acá, está relacionado con el hecho de los mandamientos del Señor. ¿Sí? Y seguramente es así, porque si bien no es mencionado de esta forma aquí el Señor, o sus mandamientos, o su palabra, de hecho la conducta que ellos tienen, hablan de una instrucción de las Santas Escrituras, de que viene del Señor mismo. Y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora quizás poco se puede notar, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que el hecho de que Esther es reina ahora no se está olvidando de Mardoqueo, no lo dejó de lado, sino que sigue haciendo lo que Mardoqueo le había, de la forma que él la había instruido, le había enseñado. No es que le dio a ser reina, pero sí, en el estado de reina, Mardoqueo la instruyó cómo conducirse como una mujer, como una hija de Dios, como una dama. Y no es que Mardoqueo estaba por ahí quizás saltando un poco el muro y trataba de ver cómo estaba Esther y decirle, bueno, che, le dicen a Esther, por favor, que se comporte de esta forma. No, por favor, díganle a Esther que no tiene que andar de esta manera, que eso no es propio de una dama. No es eso. Ya había pasado el tiempo en el cual Mardoqueo había dedicado el momento para educar a su prima, y ahora lo que se está viendo adelante es esto mismo. Sabe cómo andar, no vemos que hay una presión en medio de todo esto, sino que Esther se conduce tal cual como la había sido instruida por su pariente. Mientras todo esto sucede, dice el versículo 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner manos en el rey Asuero. ¿Sí? Procuraban poner manos en el rey Asuero. Con respecto a este complot, no se dan o no se sabe bien cuáles son las causas, los motivos del enojo y para que llegara a tener esa idea de quitar la vida al rey. Pero sin lugar a dudas, algo que no vamos a discutir es que a lo largo de todos los imperios, a lo largo de todos los reinos, siempre ha habido traidores en los reinos o en los imperios. Siempre hubo personas que se sublevaron, que se levantaron en contra del rey. Entonces no ha de sorprendernos que esto pasara. Pero sí nos llama la atención de ya uno viendo todas las cosas que ya quizás con el libro leído por completo o sabe cómo va la historia, llama la atención que esto se esté gestando en este entonces y que Mardoqueo está en ese momento allí. Y no es que Mardoqueo estaba así, como decimos acá, parando la oreja, escuchando atrás de la puerta. No nos describe tampoco cómo es que Mardoqueo se entera, pero dice, entendiendo esto Mardoqueo, después va a denunciar lo que está pasando. Entonces, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. O sea, se lo hace saber en el versículo 22, dice así. El versículo 23 dice, se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Y esto tiene que ver con las crónicas de Medo y de Persa. Muchas veces situaciones como esta, en cuanto al hecho de que alguien conspira contra la corona y quiera matar al rey,
muchas veces vemos que sigue el curso, no hay una frustración del complot, y se da el caso de que muere el rey. En muchas oportunidades acontece eso. ¿Sí? Lo hemos visto a lo largo de la historia de reyes, encontramos muchos complots, personas que se levantan, que dan muerte al rey y lo sucede otro, y que todo es en busca de lo suyo propio, y egoísmo, y gloria, y poder, y todas esas cosas. Pero en este caso, mis hermanos, en esta oportunidad, estos varones no contaban que estaba en ese entonces Mardoqueo. Y de alguna forma él entiende esto, llega a comprender que se estaba gestando todo esto y lo denuncia. Algo que nos va a recordar un poco o a considerar, la Escritura habla acerca de esto. Si ustedes se acuerdan, Eclesiastés capítulo 10, versículo 20, dice: ni aún en tus pensamientos digas mal contra el rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevan la voz y las que tienen alas harán saber las palabras. Entonces esto no es que un pajarito se lo contó al rey, ¿sí? pero sabemos cómo se da todo esto. Mardoqueo lo sabe, se lo cuenta a Esther, y Esther habla al rey en nombre de Mardoqueo. Pero ahora, pero antes que todo esto, este complot, estos pensamientos del corazón, esto que se está dando en estos dos varones, antes que todo ello, antes de que llegara a Asuero, a los oídos de Asuero, ya había llegado, mis hermanos, delante del Señor. El Señor sabía, conoce los pensamientos, no escapa a ninguna de las cosas que acontecen, y Él, sabiendo los propósitos que tiene con su pueblo, el hecho de que iba a guardar a esta descendencia para que venga el Cristo, por eso también tiene que ver el hecho de que en ese entonces está Mardoqueo. Porque ya hablamos acerca de las casualidades, ¿no? Muchos dicen, no, qué casualidad, no. El Señor gobierna, el Señor reina, el Señor cuida de su pueblo, el Señor está velando constantemente por lo suyo, por sus propósitos, por su pueblo. Porque si, pensemos un poco, si se daba el curso de esta muerte, se lograba la muerte del rey, Esther no iba a seguir siendo reina y más adelante, de una u otra forma, iba a haber esa guerra contra el pueblo judío. De una u otra forma, el pueblo judío podría haber sido exterminado, si esto seguía el curso. Pero vemos al Señor acá con poder interfiriendo, frustrando este complot por medio de Mardoqueo. ¿Sí? Miren, la mayoría de las biografías que hablan respecto a Suero, hablan de que él muere más adelante en un complot. Ahora, por este entonces, ahora conforme a que el Señor está cumpliendo su propósito, fue guardado. No lo mataron ahora. Pero 20 años más tarde aproximadamente, lo van a matar. Van a dar muerte, se van a rebelar contra él. El asunto dice que es investigado, los enemigos son colgados. Con respecto a eso hay muchas, no, mejor dicho, no muchas, no, hay dos posiciones. Unos dicen que es una horca normal y otros dicen que eran empalados. ¿Sí? Ustedes saben ese método. Que esta es la forma en la cual era exhibido el castigo de todos aquellos que se levantaban contra la corona. Entonces esa era la manera en la cual los que le esperaba a aquellos que se rebelan contra el rey. ¿Sí? El caso queda registrado en las crónicas de los reyes, como dice allí. Se cierra el capítulo 2. No hay mención de un reconocimiento a Mardoqueo, no se dice nada en cuanto a eso. Y más adelante lo va a confirmar cuando el Señor hace que el rey se le vaya el sueño, ¿se acuerdan eso? Y el rey se pregunta, bueno, ¿qué se hizo por el judío Mardoqueo? ¿Qué honra se le dio? Evidentemente el rey se le pasó por completo, solamente quizás estaba en ese apresuramiento de saber qué es lo que pasaba, quiénes eran los que conspiraban y que ya había que colgarlos, quizás se le pasó por completo y no se hace mención nada para Mardoqueo. Entonces así termina, mis hermanos, este capítulo 2. Algo que se destaca dos veces
en estos versículos que estamos leyendo. Algo que se menciona otra vez aquí, es que se lo ve a Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y mientras él está sentado, ocupando su cargo, llevando a cabo sus tareas, lo que se le había encomendado, y vamos a llevarlo así de esta manera, y no quiero arrastrarlo ni tirarlo de los pelos, pero vamos a verlo como paralelamente a esto, mientras que él está sentado y llevando a cabo su oficio, su tarea, suceden todas estas cosas. Las doncellas los voy a enumerar, las doncellas son reunidas por segunda vez. Se destaca la obediencia de Esther, como cuando su primo la educaba. Se descubre el complot y se preserva la vida del rey por un tiempo más, por un momento más. Entonces, vamos a considerar qué es lo que vamos a ver en este pasaje. Es que, bueno, algo para decir es que no tendría que sorprendernos que encontremos también judíos ocupando cargos en medio del imperio. De hecho, ya lo hemos visto anteriormente a Daniel, sabemos también de Nehemías, podemos pensar en los amigos de Daniel también, cómo ellos fueron puestos allí, podemos pensar en José, y hemos hablado de José tiempo atrás también, cómo ocupaban puestos en el imperio o en el reino, y el Señor estaba con ellos. ¿Sí? Entonces vemos a Mardoqueo como un tipo de Cristo, como un tipo de nuestro Señor, que está llevando a cabo su tarea. Está llevando adelante su trabajo que está haciendo ahora, este hombre, sentado a la puerta del rey. Ahora, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, si pensamos en esto de una forma paralela y a la perfección, de lo mejor, llevando adelante de la mejor manera su tarea y sus oficios, así también nuestro Señor Jesucristo ha cumplido sus oficios y lleva adelante sus oficios delante de su pueblo, ante su pueblo. Estamos hablando de un Mardoqueo que está sentado a la puerta del rey, ni siquiera se menciona, y espero que no se malinterprete, ni siquiera se menciona de que es rey, no es nada de eso Mardoqueo, solamente ocupa un cargo. Pero tenemos el cumplimiento, la perfección más adelante, cuando viene a Cristo, y de hecho cuando lleva adelante toda su tarea, a uno que se sentó en la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Y que lleva adelante su oficio, su tarea, a la perfección para llevar adelante su propósito, para llevar a cabo su propósito. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es Él. Leíamos hoy, o se leía desde el Salmo 29, por ejemplo, cuando se decía, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y vemos el cuadro del Señor gobernando, reinando, a pesar del diluvio, a pesar de todo lo que puede estar pasando, y Él está allí en su trono, dirigiendo y gobernando todas las cosas. Está llevando adelante su tarea. Y en eso, mis hermanos, y eso es lo que acontece. Nuestro Señor Jesucristo reina, Él está en su trono, Él gobierna, Él dirige todas las cosas conforme a su propósito, y por supuesto, también vela por su pueblo, cuida de su pueblo. Y mientras Él está en su trono como rey, como sacerdote, de hecho la Escritura nos ha hablado de Cristo, nos habla de Él con sus oficios como profeta, como apóstol, como evangelista, como pastor, obispo de nuestras almas, como maestro, pastor y maestro, como sacerdote y como rey. De hecho la Escritura habla de cerca de esa tarea que Él lleva adelante a la perfección. Y ahora vamos a ver, cuando termine con todo esto, el por qué se da este comportamiento en la iglesia y que se debe a todo esto. Mientras que Cristo está reinando, mis hermanos, son añadidas personas a la iglesia de Cristo, son añadidas personas a su reino. Mientras que Cristo está reinando, la iglesia es luz y sal en este mundo, amando y obedeciendo a su Señor. Mientras que Cristo está en su reino, centrado sobre su trono,
El mundo no es destruido porque su iglesia está en el mundo. El mundo es preservado momentáneamente porque la iglesia está en el mundo. Vemos a nuestro Señor Jesucristo llevando adelante, tomando oficios, eso lo dice la Escritura, pero no lo hace de su propia iniciativa, no lo hace porque a Él se le antoja, no se atribuye para sí mismo una gloria, no va y dice, bueno, yo voy a ser Salvador porque a mí yo quiero hacerlo de esta forma. No. Pensando en los atributos de nuestro Señor, pensando en los oficios de nuestro Señor. Sino que esto es conforme al pacto eterno, conforme a lo que se había determinado antes de la fundación del mundo. De que Cristo había de padecer y dar su vida en rescate por muchos. Y vemos a nuestro Señor viniendo a salvar y a rescatar lo que se había perdido, pero no es un porque sí, porque a Él se le cruzó en la cabeza y lo quiso hacer, sino esto es conforme al pacto eterno. Y esto viene de Dios. El hecho de que Cristo lleve a cabo sus oficios y estas tareas que le corresponde a Él solamente, y nadie más que a Él, esto viene de Dios. De hecho, leemos en las Escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Ha dado a su Hijo Jesucristo, el unigénito. Él lo ha dado, de Él proviene esto. Si pensamos en Romanos cuando dice que Él no escatimó a su propio Hijo. Dios no lo escatimó, no se lo reservó, sino que lo dio para llevar adelante su propósito. Pensemos en la reconciliación y el hecho de que, de modo que si alguno está en Cristo, no es una criatura, dice aquí las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y a continuación dice, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió con Cristo, o nos reconcilió por Cristo. Entonces, el hecho de que vemos a Cristo, nos gozamos y nos alegramos de que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, no es por iniciativa propia. Habla de esa comunión, de ese pacto en comunión juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el acuerdo que vamos a hacer, esta es la forma que hay para salvar, esto es lo que vamos a exhibir, de esta forma vamos a exhibir la justicia, de esta forma vamos a salvar a este pueblo. Y que Cristo lleve adelante su tarea proviene de eso, proviene de ese pacto. Para darnos una idea más clara de esto, Hebreos lo va a compartir, lo dice de una forma preciosa, para darnos una idea de que esto no es iniciativa solamente de Cristo, sino que dice así, Hebreos capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Ahora dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y ahí vemos como Cristo llamando o llevando a cabo su oficio de rey, y como también dice el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, no es iniciativa de Cristo por sí solo, como si hizo lo que se le antojara, sino que el hecho de venir a dar y a cumplir con su tarea, con lo que el Señor le había encomendado, proviene de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo hace a la perfección. Entonces encontramos a nuestro Señor llevando a cabo sus tareas, sus oficios, para preservación de su pueblo. Y pensando en lo que le decía recién con Mardoqueo sentado a la puerta del rey, llevando adelante su tarea, lo que le era encomendado. Mardoqueo ni siquiera sabía qué es lo que estaba pasando con Esther en ese entonces. Quizás preocupado, preguntaba cada tanto cómo iba, pero no la dirigía desde ese lugar. Ni tampoco pensaba encontrarse con lo que iban a hacer los eunucos. Pero paralelamente a eso, mirando a la perfección, vemos a nuestro Señor Jesucristo gobernando, dirigiendo todas las cosas a la perfección, llevando adelante su tarea de una forma preciosa y perfecta. Vemos a nuestro Señor como, bueno, Hebreos lo menciona como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Vemos a Hebreos que dice que Cristo ha sido enviado, comisionado por el Padre. Él, mis hermanos, comisionó a sus apóstoles, pero antes de hacer eso, Él mismo fue comisionado,
fue enviado de tal manera que la Escritura manda a considerar a él, sacando los ojos de los hombres, y esto pensando en Moisés, porque ahí lo compara con Moisés y le dice, bueno, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Es cierto, Moisés fue fiel en la casa, pero Cristo lo fue aún más todavía. A sacar los ojos de Moisés. ¿Por qué? Porque vemos a aquel que fue enviado, dado a conocer, para que dé a conocer al Padre, y es más, voy a tomar las palabras de Pablo en Hechos capítulo 20, cuando dice, como él siendo apóstol mismo, le dice a los ancianos, yo no he rehuido darles todo el consejo de Dios. Y el Señor Jesucristo hizo eso. Mientras estuvo entre nosotros, mis hermanos, no rehuyó de dar el consejo, el completo consejo de Dios a sus santos. Recuerden las conversaciones, incluso con las parábolas que él tenía con la gente, y él les dice, bueno, pero ¿por qué les hablas en parábolas a ellos? Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos les voy a hablar en parábolas. Y él les abría las escrituras cuando estaba con ellos. Les enseñaba. Él fue enviado como apóstol entre nosotros. Pedro menciona de él en el capítulo 2 de Hechos, cuando dice que, bueno, recuerdan que él cuando los comisiona dice, y esta señal seguirán a los que creen, a los que creen, y hablando de sus apóstoles. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Pero de él se menciona, Pedro dice que este es el varón aprobado, el varón señalado por Dios, con señales, prodigios y milagros. Y esas señales acompañaban a los apóstoles, pero antes se lo ve en el apóstol por excelencia, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y esas señales acompañan a ellos después, a la hora de la predicación del Evangelio. Y termina con ellos. Pensamos en Cristo como profeta, otro de sus oficios. Moisés habló de él diciendo, mis hermanos, el Señor nuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y el alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y así estuvo, mis hermanos, entre nosotros, llamando al arrepentimiento una y otra vez. Y de hecho la Escritura lo dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en otro tiempo, por los profetas, en estos postreros días, o sea, nuestros padres, dice allí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si vemos a Cristo como el evangelista, pensando en esos ministerios que menciona Pablo en Efesios, en esos servicios, en esos oficios. Si vemos a nuestro Señor, pensemos, por ejemplo, algunos hermanos en el Nuevo Testamento, pensamos en Felipe, Timoteo, Tito. Bueno, Timoteo es dejado en Éfeso, Tito es dejado en Creta. Pero pensemos en la labor de ellos. Eran enviados allí, eran establecidos por el tiempo, por unos años. Tenían que había hermanos allí y tenían que llevar un orden, tenían que escoger ancianos, tenían que enseñar a la iglesia cómo escoger entre ellos a sus ancianos, a sus pastores, diáconos. Entonces era una labor que llevaba tiempo, llevaba años. Ahora, si pensamos eso en nuestro Señor Jesucristo, si pensamos en Él habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros, se tomó ese tiempo, se tomó esos años en los cuales estableció el orden para su iglesia, para llevar a cabo cómo debía ser, cómo debía andar, cómo debía vivir. Y de hecho Juan dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así vemos a nuestro Señor. Si lo vemos como pastor y obispo, o pastor y maestro, dice Pablo en Efesios, pero Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Él es el que nos miró con compasión cuando nosotros estábamos como ovejas dispersas y sin pastor, y nos trajo su redil. Él nos trajo su redil. Nosotros estábamos descarriados, cada cual se aportó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y nuestras almas, hoy por la predicación del Evangelio, se volvieron al pastor y obispo, al príncipe de los pastores. Por él, mis hermanos, fuimos enseñados, fuimos instruidos
Y Él también enseñó a sus discípulos en el momento de la comisión, por ejemplo, allí pensando en Mateo 28. Vayan, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles los mandamientos que yo les he mandado para que los guarden. Entonces vemos a nuestro Señor enseñando como maestro también con autoridad, con humildad, con gracia, con autoridad porque también la Escritura decía que no lo hacía como los fariseos, que ellos decían y no hacían. Sin embargo, Cristo lo enseñaba con autoridad porque hacía y decía. Pero también volvemos a Tito cuando dice que la gracia se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, nuestro Señor resplandece en nuestros corazones. Y podemos ahora, por esa libertad, decirle que no a los deseos mundanos. Decirle que no a esa vida impía que llevábamos sin ningún problema tiempo atrás. De hecho, Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, le dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Y el que enseñó a ellos fue Pablo mismo, pero lo hizo por la instrucción que recibió también del Señor. Entonces eran enseñados por las Escrituras. Y también le dice Pablo, si en verdad ustedes fueron enseñados por Él. Entonces vemos a nuestro Señor llevando a cabo su oficio a la perfección como maestro también, como pastor. Y de hecho eso también después encarga a sus discípulos a que se haga así de esa forma. Y Pablo lo lleva a cabo. Si pensamos en el oficio de Cristo como sacerdote, si pensamos en ese oficio de nuestro Señor como el sacerdote, ya no requiere de hombres débiles para ocupar esta labor. Ya no se requiere con Él, mis hermanos, presente hoy en día, y a partir del día que Él fue presentado como esa ofrenda delante de Dios, a partir de ese entonces, a partir de esa cruz, ya no se requiere de hombres débiles para que lleven a cabo esta labor. Porque ahora el oficio le pertenece a Él. Él es, todo lo que se veía era una sombra de lo que Cristo iba a hacer a la perfección. Los sacrificios, la sangre derramada, el altar, el templo, el sacerdote, el sumo sacerdote presentándose día tras día. A partir de ahora, a partir de Cristo cesan los sacrificios. Cesan las sangres de animales vivos, de animales muertos, perdón. Él no fue constituido conforme a la ley, dice también Hebreos. Y voy a hacer un poco de parafraseo, porque hay mucho para leer en Hebreos acerca de este oficio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, por ejemplo, pensemos, ¿no? Él no fue constituido conforme a la ley, dice. Y esto es la ley de los levitas, del sacerdocio de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. Sacerdote eterno que no tiene principio de días ni fin de vida. Esto pensando en el orden de Melquisedec, semejante a este. ¿Sí? Él permanece para siempre, por lo tanto tiene un sacerdocio inmutable, también nos dice Hebreos. Sacerdote santo, y este sacerdote nos convenía, dice el escritor, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublimes que los cielos. Entonces se presenta por nosotros no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y no todos los días, sino de una vez y para siempre. Y no es una purificación externa solamente como lo podía hacer la sangre de las bestias, que solamente los limpiaban externamente y daba lugar a que uno pueda participar de ciertos ritos y no estar exento de eso. Pero ahora Cristo limpia nuestra vida, nuestra alma, nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, dice Hebreos, por su oficio, por su tarea de sacerdote. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dice Hebreos 10, en Hebreo capítulo 10, este sí lo voy a leer un versículo, dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Si pensamos en Cristo, si vemos a Cristo como el Rey, Él es el Rey de Reyes,
Él es el Señor de señores. Él es el Rey de gloria. Es el Rey de los ejércitos. Es el Señor de los ejércitos. Y ese oficio lo tiene a la perfección. Lo cumple a la perfección. Él está sentado en su trono a la diestra de la majestad de las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él es Rey. Él gobierna. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Solo Él, mis hermanos, llevando a cabo esta labor, siendo 100% hombre y 100% Dios, llevando a cabo esta tarea. Él es el único que pudo derrotar y librar a su pueblo de poderosos enemigos. Éramos esclavos del pecado. Y Él vino y nos libró verdaderamente de la esclavitud del pecado por su sacrificio, condenando al pecado en la carne. Él nos libró de ese enemigo. Él nos libertó, mis hermanos, terminó con la esclavitud. Por su muerte venció a la muerte. Por su muerte venció a la muerte. Y sacó a la luz la inmortalidad y la vida por la predicación del Evangelio, dice Timoteo. Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, nos dice Hebreos. Se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros para recibir el castigo. ¿Por qué? Porque como por un hombre entró el pecado y la muerte, así también por un hombre teníamos que ser castigado el pecado. Y Él se hizo hombre, Él se hizo como uno de nosotros. Y la ira de Dios fue sobre Él. Y por ese uno, por ese Cristo, por ese postrer Adán, vino la justificación a todos nosotros. Y gracias a Dios por Cristo, que Él lo hizo posible. Y podríamos seguir mencionando aún más, mis hermanos. Podríamos seguir decir más acerca de cada uno de estos atributos, podríamos decir más acerca de lo que se menciona en las Escrituras. Y hasta ahora con lo que mencioné me quedé corto. Mientras Él está en su trono, mis hermanos, aún todavía se dan todas estas cosas. Suceden todas estas cosas que estamos viviendo hoy. Como les planteaba hace rato, se siguen añadiendo creyentes a su iglesia. Y esto lo comparo con el hecho de decir, mientras Mardoqueo estaba sentado en su silla, se añadían otra vez vírgenes al imperio persa. Pero pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Él mandó a predicar el Evangelio, y mientras Él está sentado en su trono, por esa predicación del Evangelio que Él mandó, sigue salvando, sigue librando a hombres de la potestad, de las tinieblas, para traerlos al reino suyo, al reino de su amado Hijo. Por la predicación del Evangelio sigue librando a cautivos de Satanás mismo para traerlos a su redil. Mientras Él está sentado en su trono, su iglesia se conduce en temor. Mientras Él está sentado en su trono, su iglesia se conduce en temor. Y Hechos, por ejemplo, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo eran edificadas las iglesias? Andando en el temor del Señor. Y no es que hablamos solamente de decir, bueno, acá se menciona solamente números, no. Eran edificadas, la imagen de Cristo se estaba dando en cada uno de los creyentes, era formada en cada uno de sus santos, por andar en el temor de Dios, por andar en el temor del Señor. Y eso destacaba su conducta, su andar, exhibían la gloria de Dios, los frutos de Cristo donde estaban. Por eso también después se va a decir que en Antioquía se le llamó por primera vez a los discípulos cristianos o a los creyentes cristianos, porque veían a Cristo. Veían a Cristo. Andaban en el temor del Señor. Consideramos la sujeción de Esther a Mardoqueo. Consideramos eso. Aún siendo reina, mis hermanos, no se somete a Mardoqueo
como si se sintiera amenazada por él, sino que sabe que más allá de que hay lugares en el palacio que no la podía ver Mardoqueo, hay uno que la está viendo en todo tiempo. Entonces la conducta de Esther como reina se debe a que temía al Señor. Y eso había aprendido con su pariente. Y eso es lo que se está viendo ahora. Así también, mis hermanos, la iglesia se conduce en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, como es digno del Evangelio de Jesucristo. De hecho, Pablo escribe a los hermanos en Filipenses y les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y lo que escribe Pablo desde entonces, Pablo está preso. Y Pablo les anima y les dice, miren, ya sea que yo vaya, me demore un poco más, me liberen ya mismo y vaya a verlos, ustedes, esté yo o no esté, tienen que comportarse como es digno del Evangelio. Porque no van a estar sirviendo al ojo, no van a estar viviendo para aquel que lo va a ver. Pablo podía llegar y todos mantener un comportamiento bueno. Total, Pablo nos está mirando ahora, ¿no? Pero Pablo les dice, miren, ya sea que yo vaya o no vaya, ustedes tienen que vivir así. Tienen que llevar un comportamiento digno del Evangelio. Que no sea blasfemada la doctrina de Dios. Que el nombre del Señor no sea blasfemado. Adornen en todo la doctrina de Dios. Que el adversario no tenga nada malo que decir contra vosotros. Y estoy pensando en lo que dice Pablo a Tito, en el capítulo 2. Ahí mismo también, unos versículos más adelante en Filipenses, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y Él conoce este testimonio, no solamente, no como si en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. O sea, ustedes me obedecieron mientras yo estuve presente, y lo han hecho así hasta ahora. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocúpense de la profesión a la que fueron llamados. Consideren al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Consideren a Cristo, vivan para Él. Yo no los voy a ver ahora, estoy entre rejas, y esto es un poco para parafrasear un poco lo que pasaba con Pablo. Pero también, por ejemplo, los hermanos en Colosas, él les escribe a los hermanos, y estas mismas cartas filipenses, colosenses, ¿sí? Efesios y Filemón, si no mal recuerdo, son enviadas al mismo tiempo desde el momento en el que Pablo está en su primera en prisión. ¿Sí? Desde ese momento. Entonces fíjense que también le escribe a los hermanos en Colosas y les dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, el versículo 5 del capítulo 2, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hay veces que escuchamos o leemos a Pablo diciendo, bueno, vinieron los hermanos y me dijeron cómo se comportaban, cómo estaban, y eso trajo consolación en su alma. O por ejemplo Juan, y ya a su tiempo también llegará nuestro hermano Bernardo en la epístola, cuando Juan escucha y se gozaba por oír que los hermanos andaban en la verdad. Pero no porque un temor los sobrecogía a decir, che, vamos a portarnos bien porque si hacemos esto se va a enterar Juan, se va a enterar Pablo, se va a enterar Pedro o se va a enterar Leonardo. Eso es un temor de hombres. Pero suele pasar, de que muchas veces nosotros tenemos esos cuidados a la hora de andar, a la hora de hablar, y nos cuidamos más delante de los hombres que delante de Dios que nos miran todo el tiempo. Sin embargo, la descripción con la cual comparamos aquí el andar de Esther es de una iglesia que se cuida de dar un buen testimonio de esa obediencia
porque ha sido enseñada por Cristo y porque vive para Él. Esa es la comparación entre Esther y Mardoqueo con la iglesia y Jesucristo. La iglesia se conduce de esta forma porque Cristo hizo posible todo esto. Porque Él está sentado en su trono. Le está reinando sobre cada uno de los corazones de sus santos. El Espíritu está en ellos. La simiente de Dios está en ellos, está en nosotros. Por lo tanto, no es un deleite pecar, no pecamos por deporte, sino que si hay pecado también nos arrepentimos y volvemos a Cristo, quien es amplio en perdonar. Consideremos, mis hermanos, esto también. ¿Para quién vivimos? Delante de quién estamos, delante de quién andamos. Nada escapa a los ojos del Señor. Por eso le decía recién, Esther podía esconderse en alguna parte del palacio y hacer cualquier cosa. Sin embargo, se destaca, el escritor relata esto y dice, miren, Esther se conducía de esta forma, como cuando Mardoqueo la educaba. Y eso habla de una iglesia que se goza, vive para su Señor, por la obra de Cristo. Él lo hizo posible y aún hoy en día nos sigue hablando, nos sigue enseñando por su palabra, por su escritura. Algo más para mencionar de esto es, me acordaba un poco, y ustedes van a recordar también, es el rey Joás con el sacerdote Joiada. Y la escritura dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo en que le dirigió el sacerdote Joiada. Y es lo mismo que estamos hablando acá. Nada más que esa historia termina de una forma triste. Porque mientras estuvo el sacerdote Joiada al lado de este rey, el rey tuvo una conducta, podríamos decir, vamos a decirlo así, intachable. Pero murió Joiada y el rey se inclinó o salió a luz lo que había en su corazón. Es más, terminaron dando muerte al hijo del sacerdote Joiada, si no me equivoco, es Zacarías, en las puertas del templo, en la puerta del patio real. Y no se acordó de la vida, no recuerdo bien cómo dice el versículo, pero dice, no se acordó Joás de lo que había hecho Joiada por él. Porque lo que hizo Joiada fue guardarlo como uno de los últimos hijos, mientras estaban matando a todos los hijos del rey. Joiada lo preserva, y cuando cuando él ve el tiempo apropiado, lo presenta, le pone la corona, lo declara rey, y todo el pueblo se alegra y se goza. Y mientras estuvieron juntos, estuvieron así derechos. Una vez que muere Joiada, Joás se desvía por completo. Y eso no debe pasar en nosotros. Si bien la iglesia es importante, la iglesia somos parte de la iglesia de Cristo. Pertenecemos al Señor. Pero la iglesia no me va a dar amor a mí para amar a mi Señor. Es cierto, pueden animarnos los hermanos, decirnos, mirá, hermano, esto tenés que hacerlo de esta forma, o esto tenés que hacer así, o así. Pero decirme, hay que leer la Biblia. Estamos hablando de eso. Hay que leer la Biblia. Hay que orar. ¿Acaso eso no hemos aprendido de nuestro Señor? Hace falta que se nos digan en las cosas básicas y elementales cada día para el cristiano que se nos tengan que decir una y otra vez las mismas cosas. Mientras Cristo está sentado en su trono, mis hermanos, y su iglesia en este mundo, Él gobierna a favor de los suyos siempre, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. No van a prevalecer contra su iglesia. Y esto lo menciono por lo que va a pasar en lo que relata los versículos siguientes, ahí en el relato de Esther, cuando Mardoqueo escucha lo que va a pasar con el rey y lo da a conocer. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el bueno que es preservado acá es Asuero y que es parte de la iglesia, no.
no estoy diciendo eso. Pero el Señor está guardando a Asuero, está dejando que ahora siga el curso de su vida unos años más, porque va a servir para cumplir su propósito y va a guardar a su pueblo para que después, más adelante, su debido tiempo, llegue el Mesías. De hecho, en el medio de todo esto vamos a ver que hay una incursión que sale, el mismo Esdras va a salir, no lo vamos a ver acá porque no lo menciona, pero unos años más adelante, bajo el mandato de este rey, hay una de las incursiones que hace Esdras hacia Jerusalén. Pero fíjense en que el Señor lo que está haciendo es preservar a Asuero por medio de lo que escucha ahora Mardoqueo y también Esther como reina. Y lo que está haciendo el Señor con esto es guardar a su pueblo. Por eso le decía hace rato que una de las cosas que pasa mientras Cristo está reinando y el mundo sigue su curso y las cosas siguen como siguen, es porque la iglesia de Cristo está en su mundo, está en este mundo. Mientras el pueblo de Dios está en este mundo, algunos de esas personas que no lo conocen, es un poco la extensión de las misericordias del Señor para que vengan a Él, pero si sigue el curso de la vida, los ha preservado, como en este caso, como Asuero, para que el pueblo sea guardado, para que el pueblo sea preservado. Cumple ese propósito. Recuerden lo que dice el proverbio, todas las cosas hizo Jehová para sí, aún el impío para el día malo. Entonces no es de extrañarnos que encontramos un caso como este, en el cual ahora es preservada la vida de Asuero. Pero llega el momento que se cumplió el propósito del Señor, fue guardado su pueblo, y Asuero es quitado. Asuero es muerto. 20 años más adelante dicen que es muerto. Lo matan por otro complot que se da. Vuelvo a lo mismo, si de alguna manera, mis hermanos, este mundo persiste y sigue, es porque el Señor aún todavía tiene pueblo para seguir llamando a su redil, como lo veíamos en un principio. Aún también, y esto lo va a decir Pedro de una mejor manera a lo que lo expreso yo, pero dice, más, oh amado, su segunda epístola, no ignores esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no queriendo que ninguno perezca, tiene que ver con el hecho de los suyos, los santos, aquellos que el Señor determinó de antemano, que son o pertenecen al pueblo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Y hasta que el último de ellos sea llamado y entre al reino de Cristo, mientras esté todavía en ellos, en este mundo, de los cuales nosotros no sabemos, por eso vamos a predicar el Evangelio, llamando a que todos se arrepientan y vengan a Cristo, pero mientras esté ese Hijo, y hasta que el último que entre en el reino de los cielos, y una vez que termine eso, este mundo va a ser deshecho. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Sí? Algunos, yo creo que Asuero se habrá gozado mucho de que se enteró de ese complot y pudo averiguarse y listo, uy, esta vez me salvé, mirá lo que me salvé. Pero no quiere decir de que va a seguir así para siempre. Va a llegar el día en que el impío va a ser cortado de este mundo. Y si no se arrepiente, si no pone su confianza en Cristo, si el justo con dificultad se salva, dice Pedro, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Asuero se quedó tranquilo por unos días o por unos años, cumplió su propósito, el pueblo fue preservado y luego fue muerto. Por eso, mis hermanos, pensemos en lo que vemos hoy, Cristo sentado en su trono, Él reina,
sus ojos ven, sus párpados examinan. Y así lo dice el Salmo 11. Es un salmo, los versículos son apropiados para verlo así. El Salmo 11 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en los cielos su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿De qué forma el hombre se puede volver recto? En Cristo Jesús. Porque no hay en nosotros rectitud. El más recto de nosotros es como la zarza, es como los espinos. Entonces la única forma de que alguien pueda decir voy a ver a Dios y tengo esta esperanza y voy a gozar de mi Señor cada día, se debe a Cristo Jesús, el Rey de Gloria, que está sentado en su trono por su oficio como Rey y sacerdote, llevando a cabo, gobernando, dirigiendo todas las cosas, guardando a su pueblo, preservando a los suyos. Mientras los suyos estén en este mundo, Él va a guardar a los suyos. Pero va a llegar un día en que esos santos van a ser quitados. Y todos los que no creyeron al Evangelio ni obedecieron a Dios van a perecer la eterna condenación, lejos de la presencia, excluidos de la presencia de Dios. Entonces, hay más todavía para ver en la enseñanza de los versículos de hoy. Hay algunas cosas más que quisiera mencionar, pero no lo voy a hacer ahora. Si el Señor lo permite, lo vamos a ver la enseñanza que viene. Pero esto es lo que debe llevarnos a nosotros a considerar y a vivir cada día el tiempo que nos resta en la carne. Cristo terminó, se entregó de esta forma, terminó con el pecado para ya no vivir el tiempo que resta en la carne. Nosotros también debemos armarnos el mismo pensamiento. Él está en su trono, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, tenemos las promesas eternas, las promesas de verlo un día cara a cara. Por lo tanto, mis hermanos, vivamos para Él, honrándole en todo tiempo, no vivamos temiendo a los hombres o sirviendo a los hombres, sino que vivamos para aquel que vino, se entregó y se dio a sí mismo por nosotros, aquel que es digno. Y hagamos con lo que nos corresponde. Seamos luz y sal en este mundo. Su gracia está con nosotros, su favor está con nosotros. En sus manos están los reyes de la tierra, en sus manos están todos los corazones. Entonces, llevemos adelante nuestra labor, llevemos adelante nuestra tarea, nuestra profesión, como también lo dice la Escritura. Vuelvo a repetir, si el Señor me permite, vamos a ver más adelante aún, hay todavía más para ver de estos versículos, y después ya vamos a dar curso al capítulo 3. Vamos a orar al Señor que guarde nuestros corazones y que podamos estar siempre buscando o viviendo para Él por la libertad que recibimos de Cristo. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu favor y tu poder, por tu obra, Señor. Gracias por Jesucristo, aquel que se entregó y se dio a sí mismo por nosotros. Gracias por permitirnos disfrutar de esa negación y de verlo por la fe. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por Él, llevando adelante tus propósitos eternos. Gracias porque Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Gracias porque Él nos limpió de todo pecado y nos ha hecho partícipes, Señor, de esta gran familia de la fe, esta familia de Dios. Señor, ayúdanos a honrarte en todo tiempo, a donde estemos, buscando gozarnos, Señor, deleitarnos contigo, estando satisfechos, Señor, contigo y no las cosas de este mundo. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo.